Sí, profe. Bueno, bueno, hoy vamos a ver el cuarto tejido, un tejido nervioso. Bueno, el tejido nervioso forma, está constituyendo todo lo que va a ser el sistema nervioso que va a constituir toda la estructura que va a relacionar al individuo con el medio externo y al mismo tiempo va a relacionar las acciones internas, va a coordinar todo el funcionamiento del organismo dentro de su estructura de órganos y sistema, y al mismo tiempo va a reaccionar y se va a acomodar a las agresiones, a las acciones del medio exterior. Va a conformar todo ese sistema de reacciones que tiene el organismo, de coordinación de funcionamiento. Eso todo va a constituir el sistema nervioso, que va a estar constituido por este tejido nervioso. O sea, todo el sistema nervioso está constituido básicamente por este tejido nervioso. El sistema nervioso, desde el punto de vista anatómico, se lo divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por todos los órganos que constituyen el encéfalo, o sea, esa estructura que está encerrada en la cavidad craneal, está protegida por el hueso, la cavidad craneal, en la cabeza, y por la médula espinal que corre a través del canal en la medular, en el cáquil, columna vertebral. Eso es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso periférico es todo aquello que sale de este encierro óseo, podemos decir, que sale del encéfalo, que sale de la médula espinal, y se va a todas partes del organismo. Está formado por tejido nervioso. El sistema nervioso periférico va a estar formado por grupos de células fuera del encéfalo de la médula espinal, que son los ganglios, entrecruzamientos de fibras nerviosas o plexos, y los nervios. Los nervios que pueden ser craneales, lo que salen de la cavidad craneal, y espinales, obviamente, lo que salen de la médula espinal. Algunos dicen que es el tejido nervioso un tipo de epitelio súper especializado, que deriva del neurotodermo, vamos a ver en biología, porque las células están bien empaquetadas, están bien juntas, y los contactos que existen entre ellos, ¿sí? ¿Usted por las dudas no está tapando el micrófono? Porque se escucha medio mal. A ver. Capaz que está mal el... ¿Nos está escuchando bien? ¿Todos me escuchan mal? No. Yo sí, profe, escucho mal. Yo también, profe. No es que se escucha mal, profe, sino que se lo escucha a usted como muy bajito y casi no se entiende, no se llega a entender bien. Ajá. Capaz que sea el volumen, ¿será? Está alta voz, ¿saben? ¿Y ahora nos escuchan? ¿Lo mismo? ¿El mismo? ¿Me escuchan, no? Sí, profe, ahí capaz mejoró un poco. Sí. Luis, ahí me parece que se te escucha mejor, ¿eh? ¿Ahora mejor? Sí, para mí sí. ¿Haya sido el volumen? Bueno, reiniciamos otra vez entonces. Entonces, decía que ¿me escuchan ahí bien? El sistema nervioso está constituido por ese tejido nervioso. Es el sistema nervioso constituido por el tejido nervioso. Es un sistema de órganos que está dividido en dos partes desde el punto de vista anatómico. El sistema nervioso central, que está formado por los órganos que están en la cavidad craneana, el cerebro, el encéfalo, el bulbo, etcétera, etcétera. Y lo que forma la médula espinal, que es todo lo que va en el canal espinal, que va en la médula espinal,
en toda la columna vertebral. Está todo protegido por una estructura ósea que protege estos órganos. Y el sistema nervioso periférico, que es todo aquello que sale de esos órganos del encéfalo y la médula espinal, que va a todas partes del organismo, que es tejido nervioso y sale y se distribuye. Y está constituido por grupos celulares, denominados ganglios, que están fuera del encéfalo y la médula espinal, entrecruzamiento de fibras nerviosas que se denominan plexos nerviosos, y los nervios craneales, aquellos que salen de la cavidad craneal, y nervios espinales, los que salen de la columna vertebral. Algunos dicen que es un epitelio súper especializado el tejido nervioso, porque está formado por células que están muy juntitas, están muy empaquetadas. De hecho, el teoría biológica derivan del neuroectodermo. Y que tienen contextos muy especiales, que son las denominadas sinapsis, que son las que transmiten entre una célula el impulso nervioso, todo mediado por elementos químicos denominados justamente mediadores químicos. En el caso, como ven acá en este pequeño esquemita, vean ustedes como todo lo que es el encéfalo y la médula espinal constituye lo que es el sistema nervioso central. Y todo lo que son esas proyecciones del encéfalo y la médula espinal que van a todas partes del organismo están constituidos por los ganglios, por los plexos nerviosos y los nervios craneales y espinales van a constituir el sistema nervioso periférico. ¿Está? En el caso del sistema nervioso central, o sea, en el encéfalo y en la médula espinal, los cuerpos celulares, las células nerviosas, se agrupan en núcleos, un conjunto de células que denominan núcleo. Y las prolongaciones celulares o filas nerviosas van a un sector o a otro formando fascículos o cordones. El sistema nervioso periférico comprende el tejido fuera del encéfalo y de la médula espinal, como les dije. Está conformado por grupos celulares o ganglios, entrecruzamiento de fibras nerviosas plexo y haces de fibras nerviosas o nervios, que los que parten del encéfalo y médula espinal van a recibir, parten a pares y van a recibir los que salen del encéfalo, la denominación de nervios craneales, los que salen de la médula espinal, nervios espinales. Esa es entonces la división, cómo se divide anatómicamente. Después existe otra división que es, desde el punto de vista fisiológico, funcional, cómo se divide el sistema nervioso. Ustedes probablemente van a leer, pero no se hagan mucho problema, porque la división fisiológica, después ustedes lo van a manejar en fisiología, etc. Es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ese es el punto de vista funcional. Mencionamos que está en los textos. El sistema nervioso somático de la vida de relación es todo lo que está constituido por la estructura que maneja todos los nervios, la estructura esquelética, muscular y de relación de todo el organismo. Y el sistema nervioso autónomo está relacionado con todos los sistemas nerviosos que controla lo que es desde la vista autónomo, o sea, las fibras musculares lisas, el músculo cardíaco y las glándulas en general, que tiene que ver con lo que se llama también sistema nervioso autónomo visceral. Maneja generalmente todas las vísceras del sistema nervioso autónomo. Y existe una tercera división del sistema, desde el punto de vista funcional, que es el sistema nervioso entérico, ¿no? Que se agrega acá. Desde el punto de vista de la relación del sistema nervioso autónomo, se subdivide el sistema parasimpático. Profe. Sí. Disculpe, hay alguien que tiene el micrófono prendido y está haciendo ruido y no se lo escucha bien a usted. Por favor, cierren los micrófonos. Entonces, la parte anatómica, ¿entendieron? ¿Explicaron? La parte funcional, que es lo que yo le digo que también mencionan, porque están en los textos, en la división del sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, que aparecen en los textos también.
el sistema nervioso autónomo, lo que maneja los músculos lisos, ¿no? Que maneja todas las vísceras, la motilidad de las vísceras, las reacciones sensitivas y motoras, el sistema de cardionector, que es el que maneja la contracción del músculo cardíaco, y las glándulas en general. A su vez se divide en sistema parasimpático y simpático, ¿sí? Que tiene que ver con el parasimpático, todas las neuronas que están afectadas por una cadena de dos neuronas, la salivar, el corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas, el colon, la vejiga urinaria, etc. Y el simpático a salir de una cadena ganglionar que salen de la parte de la médula espinal, y de la parte alta de la vértebra sacra, van a formar toda esta línea nerviosa con ganglios que van a terminar en todos los órganos, nuevamente viscerales, corazón. Esto tiene una acción desde el punto de vista funcional. La mayoría de los órganos tienen una terminación simpática y otra parasimpática. Una estimula y otra atenúa la contracción. Por ejemplo, el corazón tiene un sistema ¿cómo es? Lo excita y otro lo atenúa, simpático y parasimpático. Y el entérico son todo el sistema de células nerviosas que se encuentran en todo el tracto esófago gastrointestinal, ¿sí? Que tiene una acción autónoma dentro del sistema entérico o digestivo. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos el panorama general donde está ubicado todo este tejido que vamos a ver ahora. Entonces, los órganos del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están constituidos por tejido nervioso. Ese tejido nervioso, ¿por qué está formado? Está formado por una célula, que es la célula nerviosa, denominada la neurona. Esta neurona está acompañada por células, a su vez, que se denominan células de la neuroglia, que son el astrocito, que puede ser fibroso, el protoplasmático, los oligodendrocitos, las células de la microglia, las células del epéndimo, las células de Schwann y las células satélite. Y esto está acompañado, por supuesto, por tejido conectivo, que va a formar las membranas cerebrales o meninge. Van a encontrar tejido conectivo alrededor de los vasos en el sistema nervioso central, formando parte de los ganglios, de los nervios y de los órganos sensoriales. Entonces, todo tejido nervioso está constituido por células, las células nerviosas, que es la neurona, y células que lo acompañan, que son células denominadas células de neurona, que tienen varias funciones, que vamos a ver cuando veamos en particular cada una de ellas. Todo esto acompañado por tejido conectivo. ¿Está claro? Entonces, en este esquemita, el dibujito, veámoslo para mostrarle cómo es lo intrincado y lo súper relacionado que están las células una con otra, con los cuerpos celulares y las prolongaciones. Está numerado ahí con número 1 la célula del epéndimo, las ependimarias, con número 2 las neuronas, que son las células nerviosas por excelencia. Número 3, las acciones, prolongaciones de esa neurona, prolongaciones de la célula nerviosa, los oligodendrocitos, los astrocitos, la mainamilina, que es una sustancia que rodea la fibra, y la célula de microglia, todo como está formando una maraña, un enmarañado de células cerradas que se relacionan, interrelacionan una con la otra. Es entonces la estructura esquemática del tejido nervioso, que es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe.
Bueno, vamos a empezar a ver la célula nerviosa. La célula nerviosa, que es la neurona, tenemos que estudiar la célula, el cuerpo celular y sus prolongaciones. Esta célula, para ver la célula, el cuerpo celular y las prolongaciones, tenemos que hacer técnicas especiales de impregnación alcalina. Con la técnica corriente, hematoxilina china, como estamos viendo en esa micrografía, lo único que se ve es el cuerpo celular. El cuerpo celular o soma, como se llama. Ese cuerpo celular, como ustedes ven ahí, está caracterizado por este núcleo que es prominente porque lo vemos claramente, y el citoplasma, que tiene una característica que es como manchado, decimos atigrado, que se denomina pericarión. Y esto emite prolongación, que nosotros acá no la vemos completamente, pero podemos inferir por la estructura que conocemos qué tipo de prolongaciones que se van a salir o se vayan a proyectar del cuerpo de esa neurona. Entonces, estudiar la neurona, estudiamos el cuerpo, soma y las prolongaciones. Acá puede ser axonodendrita. Entonces tenemos el núcleo y el pericardión. Profe, disculpe, una consulta. ¿El pericarión sería lo mismo que la sustancia de Nice? No. Estamos hablando del citoplasma pericarión. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que hay en el núcleo y que hay en el citoplasma. Entonces, para estudiamos el núcleo, las características del núcleo, el núcleo y las características del citoplasma pericarión. ¿Está? Sí, Entonces, profe. en cuanto a las prolongaciones, existen dos tipos de prolongaciones. Unas prolongaciones que son cortas, muy numerosas y muy ramificadas, que son las dendritas. Y otra que es una prolongación única, más gruesa, más larga, que es el axón, que emite a veces colateral. Esas prolongaciones van a terminar en otras neuronas y van a formar contactos, que son los contactos de unión, los contactos que tienen estas células que se denominan los contactos sinápticos. En este esquemita vemos que con técnicas de impregnación cómo se ven las prolongaciones de diferentes tipos de neuronas. Todas son neuronas, pero ustedes ven cómo son las prolongaciones completamente diferentes de una neurona a otra. Esto es una técnica que usaban los antiguos neurohistólogos para identificar las neuronas. De hecho, por las prolongaciones se identifican las neuronas. Por ejemplo, yo sé que esta que está acá es un neurona axón, y miles de dendritas, se calcula que son unas 300.000 a 200.000 prolongaciones dendríticas, es una célula de Purkinje. Esto se encuentra en el cerebelo, por ejemplo. ¿Cómo se identifica esta neurona? Estas son neuronas motoras, por ejemplo, de la médula espinal, con un axón largo, con colaterales y varias prolongaciones dendríticas. Estas son neuronas bipolares, generalmente se encuentran formando parte de la retina, en el ojo. Y estas neuronas ganglionares, monopolares, pseudomonopolares, tienen una sola prolongación aparentemente, donde cumple funciones de axón y dendrita. Entonces la estructura, disposición de las prolongaciones permite al neurohistólogo poder identificar las neuronas, dónde está y cuál es la función que tiene dentro de la estructura del sistema nervioso. Bueno, entonces decíamos que esa neurona tiene, cuando vemos con la técnica corriente, y vemos el cuerpo o soma, vemos el citoplasma pericarión y vemos el núcleo. Como ustedes ven acá, el núcleo es grande y prominente.
con un nucleolo prominente, bien claro. No, ¿Sí? ¿Todas las neuronas tienen dendritas? Todas las neuronas, sí. Axón y dendrita. Perfecto. Entonces el núcleo, vemos grande, prominente, con un nucleolo bien visible. ¿Por qué? Porque la cromatina es bastante laxa. Entonces hace que resalte el nucleolo y sea prominente. Algunos lo llaman enojo de búho. Enojo de búho. El núcleo. De hecho, la neurona se considera, aunque actualmente ya se está viendo que tienen alguna capacidad para reproducir la neurona, son células altamente especializadas en transmitir el impulso y tienen una capacidad de dividirse. O sea que es una célula que está en interfase, no tiende a dividirse, por lo tanto la cromatina siempre está laxa, por eso es que se hace prominente en el nucleo. Y el pericarión, o sea, el citoplasma, rodea y se caracteriza por la presencia de esa sustancia, que llamamos sustancia tiroide, como manchas que aparecen, que es la sustancia de Dice, característico del citoplasma de la neurona. Las neuronas varían mucho el tamaño que pueda tener. Hay pequeñas, los grandes cerebros que miden unos 4 micrómetros, hasta grandes neuronas motoras de la médula, que miden más de 100 micrómetros. O sea que tiene una amplia variedad de pasa acá. Bueno, vemos en esta micrografía la forma que tiene el pericarión. Realmente tiene prolongaciones, aspecto poligonal. En general en los ganglios cerebroespinales las neuronas son redondeadas, tiene una sola prolongación que cumple las dos funciones, cumple una rama que cumple acción dendrítica, central y periférica, y la otra de axón. Y en el citoplasma de la neurona existen todos los organitos característicos o habituales en la célula. Acá tenemos neuronas ganglionares, que son poligonales, el núcleo central. Acá vemos una técnica especial, 3 neuronas ganglionares rodeadas de células satélites, el núcleo prominente y el cuerpo redondeado. Disculpe, Sí. ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Sí. Sí. No escuché bien qué dijo que serían esos circulitos morados que se ven así alrededor de la neurona. Acá a la derecha, esta. Sí, eso. Estas son neuronas ganglionares. Estas son neuronas, por eso células redondeadas, realmente son unipolares, donde sale una rama axiónica y otra dendrítica.
Esto es el núcleo, una técnica especial esta. Y estas son células satélites, son células que acompañan a la neurona en el ganglio. Estos núcleos que ven rodeando son unas células satélites. ¿Eso es lo que te quería saber? Sí, profe, gracias. Profe, disculpe. Sí. ¿Tiene más de un nucleolo esta célula que está mostrando? No, uno. Un solo núcleo. Nucleolo, perdón. Nucleolo. Este es el núcleo, este es el nucleolo. Lo que pasa es el corte nomás por las porciones de cromatina que se colorean. Ah, bueno, gracias, profe. Gracias. Bueno, en cuanto al citoplasma, la sustancia que es la más característica, es la sustancia de Nissen, orgatoplasma, que esas sustancias se ven como, decíamos, como gránulos basófilos, se Profe, encuentran distribuidos en todo el pericarión, ¿sí? le hago una pregunta. ¿A qué se le denomina célula satélite? Ya vamos a ver, es una célula que acompaña a la neurona. Ya vamos a ver. Bueno, profe. Ahora vamos a hablar de la neurona. Entonces la sustancia de Nissen, el orgatoplasma, es esa sustancia que se corresponde con el retículo orgatoplásmico de la otra célula. El retículo endoplásmico está en todo el citoplasma, en las porciones iniciales de las dendritas, pero no están en el inicio de la acción. Se le llama el cono axónico, o cono de iniciación de la acción. Por eso es que podemos ver con la técnica corriente de hematoxilina cuál es la prolongación axónica o dendrítica. Porque como yo le había mostrado en este caso, en esta primera neurona, vean cómo la sustancia de Nissen se continúa en esta prolongación, entonces sabemos que es dendrita. Pero acá en esta prolongación no, en el cono no hay sustancia de Nissen. Entonces sabemos que esta prolongación es axónica. ¿Ah? ¿Vieron? ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Que en el caso de la sustancia de Nissen, que es el retículo endoplásmico, el gatoplasma de las células comunes, existe en las prolongaciones, en el inicio de las dendritas, ¿ven? En esta. Pero en el inicio del axón, que se llama el cono axónico, no aparece la sustancia de Nissen. Por eso que en una técnica corriente podemos saber cuál es la prolongación axónica, como está señalada acá, y cuál es las dendritas, porque las sustancias de Nissen continúan en las dendritas, pero no en el axón. ¿Está? ¿Es claro? Entonces en este esquema tenemos el núcleo, con un núcleo prominente, la sustancia de Nissen, vean la gran cantidad de prolongaciones de otras neuronas que hacen contacto sináptico con la célula de la neurona. Y otro elemento que transcurre en todo el citoplasma, la gran cantidad de neurofibrilas y neurotubos que caracterizan la neurona. Los tres elementos fundamentales o característicos de la neurona, del citoplasma de la neurona, son la sustancia de Nissen, los neurofibrilas y los neurotubos que aparecen en el citoplasma. Además hay retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, también entre las cavidades de la cisterna, retículo endoplásmico liso abundante en las dendritas y en el axón, y puede almacenar iones de calcio como la célula muscular. El otro elemento, entonces, que aparte de la sustancia de Nissen, son las neurofibrilas
o denominados también los denominados filamentos intermedios, que aparecen como filamentos en los preparados fundamentalmente con impregnación argéntica y atraviesan el citoplasma, como en el tema anterior, y se dirigen a las prolongaciones. En el caso del axón y en las dendritas, los neurofilamentos tienen una dirección paralela, son paralelos entre sí. En cambio, en el pericardión, el citoplasma, se entrecruzan. Esta neurofibrilia con el microscopio electrónico de transmisión están compuestas por haces de filamentos de unos 10 nanómetros de diámetro, tanto en el axón como en las dendritas. Lo que se ve acá, todo esto en una micrografía electrónica de una neurona, donde RER, está en la cisterna reticuloplásmico, se ven los neurofilamentos, todas estas estructuras que están cortadas, lo ven con la letra N, las neurofibrillas, cómo atraviesan y transcurren en todo el citoplasma de la neurona. Todas estas fibrillas se denominan neurofilamentos, son filamentos intermedios, y van a formar lo que es el citoesqueleto, o sea, le dan la estructura, mantienen la forma en el citoplasma y sobre todo en el axón, en las prolongaciones donde tienen un recorrido paralelo uno al otro. Acá tenemos neurofilamentos, en el corte, este es un axón, el corte de un axón, es mitocondria, el axolema, la membrana plasmática, y los neurofilamentos y neurotúbulos. Todos tienen un recorrido paralelo uno al otro en el corte de un axón. Entonces el neurofilamento y los corpúsculos lisos son un componente característico en el citoplasma de las neuronas. Además, aparecen los neurotúbulos también en forma paralela. Acá tenemos una técnica especial con cloruro de oro para ver neurofibrillas. Este es el núcleo de una neurona, nucleolo, y las neurofibrillas, como se demuestra con esta técnica de impregnación, el recorrido que tiene en el citoplasma se entrecruzan, y en la prolongación axónica y dendrítica corren en sentido paralelo una a la otra. También el neurotúbulo, conjuntamente con los neurofilamentos, forman lo que es todo el esqueleto, el citoesqueleto, y están unidas a la membrana celular y entre sí. Existen dos proteínas muy particulares asociadas a los microtúbulos, el MAP2 y el Tau, que son proteínas exclusivas de las células nerviosas. Este microtúbulo es sumamente importante porque es el que va a participar en lo que se denomina el transporte axónico. Lo que se transporta a través del axón desde el cuerpo celular o de la terminación axónica, en el extremo axónico, hacia el cuerpo celular. Hay una circulación de elementos, y en ese transporte, la vía por la que se transportan esos elementos está formado por microtúbulos. Y también participan en cierta medida, a cierta cantidad de actina en la formación del denominado citoesqueleto. Tenemos este esquemita para ver todas las estructuras que tienen el núcleo, de mitocondria, la membrana, ribosomas, retículo aparato de Golgi, retículo plasmático liso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y esas neurofibrillas son sintetizadas por las células? ¿Cómo? ¿Esas neurofibrillas son sintetizadas por las células? Sí, son filamentos intermedios.
Filamentos intermedios que existen en todas las células, en este caso, como son más abundantes, se denominan neurofibrilas. Los microtúbulos también son todos producidos dentro de la célula por el TOC, el organizador microtubular que existe en los interiores. Recuerden la citología. ¿Recuerdan citología? La estructura de la célula. El organizador microtubular que está en alrededor de los interiores. El microtubo está formado por tubulina. Proteína tubulina que se va agregando y desagregando, formando los canales por donde circula todos los elementos en la célula en general. ¿Está aclarado Ok, tu profe, pregunta? gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, también tenemos aparato de Golgi, en el que se entiende ahí alrededor del núcleo. También mitocondria, abundante del pericalión en las prolongaciones. Son generalmente filamentosas, alargadas. Acá tenemos una fotografía de una neurona donde vemos el núcleo, el aparato de Golgi, vemos mitocondria, neurofilamento, el retículo del gatoplasma, el retículo neoplásico rugoso. En las inclusiones también puede haber inclusiones como lípido, glucógeno, pigmentos. Puede haber inclusiones de gránulos de hierro. Las neuronas se van acumulando con la edad, innumerables desechos que son desechos del metabolismo, como lipofloxina, por ejemplo. Y se observa un único centriolo, como le vuelvo a decir, que se formado por el TOC, el Centro de Organización Microtubular. En el caso de la neurona, que va a un solo centriolo. ¿Por qué? Porque la neurona no se divide. No hay un centriolo como la mayoría de las células. Hasta ahora, sino que no se divide, pero vamos a camino que se está viendo que pueden ciertas circunstancias poder pueda dividirse. Bueno, entonces todas las neuronas presentan dos, o casi todas presentan dos tipos de prolongación. Las dendritas, que es una célula de Purkinje, las dendritas son numerosas, muy ramificadas. ¿Y qué hacen las dendritas? Es que aumentar la superficie enormemente, la superficie de contacto que tiene la neurona. Es la mayor extensión receptiva que tiene la neurona. Entonces recibe el estímulo a través de las dendritas. Son más cortas, muy ramificadas, y están cubiertas generalmente por salientes que denominan espinas, y es la que interviene en la sinapsis, en relacionarse con las otras células nerviosas. Entonces, las dendritas, en lugar de recepción del estímulo nervioso. Estas técnicas especiales que vemos acá, dos técnicas diferentes, vemos esas dendritas de este núcleo celular, como se ramifican enormemente contactando con otras neuronas, otra estructura. Acá tenemos el cuerpo celular de esta neurona, la ramificación dendrítica son células de Purkinje. A medida que se van ramificando, se van haciendo, por supuesto, más finas, y son características de cada neurona. En el caso particular de la célula de Purkinje, como yo decía, tiene hasta 200.000 300.000 terminaciones el árbol dendrítico. Y ahí dice 180.000 espinas de contacto.
Lo particular de la célula de Purkinje es como que esas dendritas es como esas enredaderas que cubren las paredes, ¿no? Si uno mira de perfil es como si fuera una sola prolongación, pero uno lo mira de frente y tiene esas ramificaciones que terminan en 200.000 a 300.000 terminaciones. ¿Mm? Ese cosa, entonces la dendrita son varias terminaciones, varias prolongaciones finas, muy ramificadas, ¿eh? Que sirven de recepción del estímulo que aumentan la superficie de contacto de la célula. Y después tenemos la otra prolongación que es el axón, que es único, parte de un cono axónico, de una porción inicial que se denomina cono axónico, donde no vemos sustancia de Mil como le dije. La sustancia de Mil es el cuerpo celular, la técnica corriente, el nucleolo, tiene gran cantidad de sustancia de Mil en las dendritas. En cambio, en el axón, que no hay, en el inicio del axón no hay sustancia de Mil. Es único, largo, de aspecto uniforme en su diámetro, emite colaterales, en forma perpendicular al tronco, y en la parte terminal de la acción se divide en varias prolongaciones, ramificaciones, que se denominan telodendrita, o bulbo terminal, o botón sináptico. ¿Mm? O sea, se divide en varias ramas la terminación del axón, formando lo que se llama botón telodendrio, telodendrón, y termina cada prolongación en un botón sináptico, ¿no? O sea, producir la unión a otra célula receptiva, otra neurona u órgano receptor. El citoplasma que forma el axón, o axoplasma, en el citoplasma del axón podemos encontrar mitocondrias, endoplasma liso, microtúbulos, neurofilamentos, pero nunca vamos a encontrar sustancia de Nice, los gránulos de Nice. Podemos encontrar todos los otros organitos, pero nunca sustancia de Nice. ¿Estamos? Entonces acá tenemos un corte de microfobia electrónica de el corte de un axón, donde vemos mitocondrias, neurofilamentos, neurotúbulos, todo lo que la membrana plasmática se denomina axolema, la membrana plasmática del axón se denomina axolema, y muchos axones se encuentran rodeados de esta vaina que es una vaina de mielina, que no forma parte de la membrana. Esta es la membrana, ¿ven la axolema? Y hay una hendidura entre la axolema y la dendrita de unos 20 nanómetros. Está cubierta de mielina, rodea generalmente al axón. Que vamos a ver es como un lípido complejo, la mielina, que forma como una envoltura, un aislante del axón. Acá tenemos neurona, la técnica de impregnación también, en el cuerpo celular, las prolongaciones axónicas y dendritas, cómo se entrecruzan y forman esa red o maraña dentro del tejido nervioso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, entonces la vaina de mielina no forma parte de la neurona. No forma parte, está fuera de la membrana, está separado por un pequeño espacio de 20 nanómetros. ¿Está claro?
Profe, disculpe respecto a eso, pero no estaría cubriendo, digamos, a la porción conductora de la neurona o no. Pero no forma parte de la neurona. Ah, ok, ok. ¿Eh? Es como si vos te pones un piloto para que no te mojes, pero el piloto no es parte de tu cuerpo. ¿Está? Es Sí, como, profe. es como un cable, ¿eh? El cable, el cobre, Ujú, va sí, sí. cubierto por un plástico o una goma. Entonces, la mielina es ese plástico ese que cubre el cobre, que es el axón. ¿Está? Sí, profe. Pero eso no forma parte. Está por fuera de la célula, ¿no? Ya vamos a ver dónde sale. Bueno, acá tenemos que ver más o menos los tipos de neuronas. Los tipos de neuronas se clasifican de acuerdo a la cantidad de prolongaciones, obviamente, ¿no es cierto? Por la particularidad que tienen las prolongaciones, emitir prolongaciones, y la longitud de esas prolongaciones. Fundamentalmente la prolongación axónica. Entonces, de acuerdo a la cantidad de prolongaciones, tenemos las unipolares, o monopolares también llamadas, de un solo, como las ganglionares, de un solo cono salen las prolongaciones axónicas y dendríticas. Las bipolares, una proyección axónica y otra dendrítica. Las pseudounipolares también tienen una pequeña unión, pero salen una rama axónica y otra dendrítica. Las multipolares, que son las más comunes, las grandes neuronas motoras. Y las pseudo-unipolares, o pseudo-monopolares también. Desde el punto de vista embriológico, estas neuronas tienen una proyección axónica y dendrítica que con el desarrollo se van juntando y quedan en un cono de salida, pero después se bifurcan en una prolongación axónica y otra dendrítica. Lo de unipolares, bipolares, multipolares o pseudomonopolares. Y de acuerdo a la longitud del axón, Profe, ¿qué? las pseudounipolares, ¿puede repetir? ¿Es cuando es una monopolar y de esa salen ramificaciones? ¿O cómo es? La monopolar tiene una sola prolongación donde cumple funciones dendríticas axónicas. Y la pseudounipolar es una bipolar que por el desarrollo embriológico se junta al momento la prolongación en el cono de salida, pero después se Ramifican. separan, una terminación axónica y otra dendrítica. Perfecto. Sí. Estas unipolares también se llaman monopolares, por eso pseudo-monopolares. Bueno, y la longitud de los axones tenemos las neuronas de proyección, o sea, largos axones, o tipo 1, e interneuronas o de axón corto, o Golgi tipo 2. Las neuronas de proyección tienen axones largos, por ejemplo, las motoras que salen de la médula espinal y van hasta los músculos de las extremidades, y las interneuronas que son axones cortos porque conectan neuronas con neuronas dentro de un órgano del sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces, axón largo y axón corto. Entonces, la unipolar y durante el desarrollo embrionario, las prolongaciones se juntan y se fusionan y forman una sola. Y la pseudounipolar, el soma, sale una prolongación en forma de T, como dije, en una dirección va como axón y otra como dendrita. Las bipolares emiten dos prolongaciones, por ejemplo, son las que encontramos en el sistema sensorial, en la retina, por ejemplo, y las multipolares, que son las más abundantes, que cumplen
las grandes neuronas motoras, por ejemplo, poseen axón y numerosas dendritas. Y tenemos varios dibujitos, esquemitas, la pseudo-unipolar, la unipolar, de axón largos, interneuronas que conectan una neurona con otra, ¿no? Las grandes neuronas motoras que tienen una prolongación larga, y las interneuronas que comunican, por ejemplo, con las vísceras, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Acá tenemos varios dibujitos con diferentes tipos de neuronas, las Purkinje, las motoras, bipolares, monopolares. A la derecha tenemos una química especial con una Golgi tipo 2, la neurona de proyección. Las neuronas de proyección tienen neuronas, axones muy largos, y las interneuronas de asociación tienen axón relativamente cortos porque conectan neuronas con neuronas. Neuronas de proyección, entonces, y neuronas de asociación o interneuronas. Tipo 1, Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Generalmente las interneuronas conectan neuronas con una con otra. En el caso de la identificación, se tiene muy en cuenta, como le voy a repetir, la forma que tiene la estructura del pericarión, como las características que tienen las proyecciones. ¿Sí? Como le dije hoy, lo voy a repetir, la identificación de los tipos de neuronas se hace en base a la cantidad de proyecciones, el tipo de proyecciones que tiene y la forma que tiene la célula. Más o menos se sabe qué tipo de neurona es, ¿no? Aquí tenemos una micrografía electrónica de un tejido nervioso. Como ustedes ven ahí, esa estructura cerrada, una cantidad de elementos. Todo lo que ustedes ven con la letra A son axones, cortes transversales de axones, y D ven dendritas. Ven cómo están apretados, interrelacionados. Es una estructura cerrada en cuanto a las proyecciones, cómo se ve. De manera que es toda una maraña, una expresión compleja de dendritas, axones, y las células que acompañan a la neurona. Entonces esa maraña, ese entretejido de prolongaciones, se denomina neurópilo o neuropilo, donde están infinidad de contactos sinápticos, infinidad de contactos entre célula y célula. Y gran parte de los cuerpos celulares del citoplasma de la neurona. Ese neuropilo es lo que ustedes vamos a ver cuando miramos un preparado con la técnica corriente. Vamos a ver los cuerpos celulares, porque la técnica corriente se va a colorear solamente. El cuerpo celular, después entre los cuerpos celulares va a haber una estructura uniforme en cuanto a la tinción, pero sabemos, como vemos en esta micrografía electrónica, que todo ese espacio que hay entre los cuerpos celulares está formado por este entretejido de esta maraña de prolongaciones dendríticas axónicas y células gliales, células que acompañan a la neurona, y parte de los cuerpos celulares también de esa neurona. Eso se llama neurópilo o neuropilo. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Entonces, tenemos el cuerpo celular, núcleo, y cuerpo
cuerpo celular de la neurona. Las prolongaciones dendríticas axónicas, los tipos de neuronas. Ahora vamos a ver las terminaciones. Las terminaciones decía que en la terminación axónica hay una ramificación. De esa ramificación salen varias terminales o botones que van a contactar con otra célula nerviosa, pueden contactar con un músculo, una glándula. De acuerdo, si sea una neurona excitatoria y inhibitoria. También van a formar lo que se llama telodendrón o telodendrio, varias ramificaciones, y cada una de esas va a terminar en un botón sináptico. Un botón que va a contactar, como ven acá en este esquemita, la neurona como termina en otra neurona, y haciendo la esquemita de esa terminación vemos que el botón sináptico contacta con la pared de otra dendrita, otra acción. Entonces el impulso nervioso va a entrar, va a recibir a través de la dendrita, va a circular por el cuerpo celular, va a pasar a la acción y ahí se va a transmitir ese impulso a otra célula, a otro músculo, etc. Entonces el impulso nervioso va en una sola dirección. Esa dirección, dendrita, cuerpo celular y axón. Y termina liberándose por exocitosis en esa terminación, en ese botón terminal, en esa unión que es la sinapsis. Y esa liberación de ese impulso nervioso, esa liberación va a ser un neurotransmisor que se va a liberar por exocitosis. Entonces se produce el estímulo, se sintetiza el neurotransmisor, ese neurotransmisor viaja a través de la acción y se libera en la terminación de acción. De manera que vemos por qué existe ese retículo endoplásmico bien desarrollado, esas cantidades de sustancias, ese ergatoplasma bien desarrollado que tiene la neurona. ¿Por qué? Porque la neurona es una célula que sintetiza proteínas, están enseñando neurotransmisores, que son las sustancias que van a viajar empaquetadas a través de esos canales, esos carriles que son, o esas vías, como si fueran vías ferroviarias, que son los neurotúbulos, van a viajar del cuerpo del axón hacia la terminación axónica y se va a liberar. Ese es lo que se llama transporte axónico. Anterógrado y retrógrado, porque a la vez se incorporan elementos en la terminación axónica y viajan en el sentido retrógrado hacia el cuerpo celular para volver a resintetizarse. ¿Entendieron? Entonces la sinapsis es fundamental para producirse ese efecto que puede ser excitatorio e inhibitorio, que es lo que produce la transmisión de ese impulso nervioso, liberando sustancias que son neurotransmisores, que son sintetizadas en el cuerpo de esa neurona. ¿Está claro? Entonces, en la terminal nerviosa, como reacción ante ese potencial de acción de la acción, se transmite la señal a otra célula, que es una neurona, otra neurona, un órgano efector. Y esa reacción es la liberación en el espacio que se llama postsináptico, entre la célula intercelular, donde ese neurotransmisor se va a fijar al receptor en la membrana de la célula adyacente o postsináptica. Entonces la reacción entre ese neurotransmisor y las moléculas receptoras van a causar el cambio de potencial de acción y se va a producir la transmisión del excitatorio y inhibitorio. Entonces, tenemos el axón, ¿no? La vaina mielina que vamos a ver después de dónde sale. Microtúbulos, microfilamentos. Viaja el neurotransmisor en vesícula que se liberan por exocitosis en el espacio postsináptico, esa vesícula sináptica,
van a la hendidura sináptica, por supuesto se adhieren primero a la membrana presináptica, el espacio sináptico, se liberan y son captados por receptores en la membrana postsináptica. De acuerdo al neurotransmisor, se va a producir el efecto sobre la célula efectora. ¿Está más o menos claro? Acá tenemos más complicadito todavía, pero no es tanto, ¿no? Ahí como te ven cómo viene del axón, viene las vesículas con el neurotransmisor, que es lo rojito. Esas vesículas sinápticas se van a adherir a la membrana presináptica, van a liberar el neurotransmisor en la hendidura sináptica y van a ser captados por los receptores en la membrana postsináptica. Después, en este caso, una dendrita. Esa membrana que se vuelve a reciclar, se recicla las membranas plasmáticas, de vesícula, cubierta de clatrina, y se vuelve a reutilizar para formar nuevas vesículas sinápticas. Entonces, ¿qué podemos decir de la sinapsis? ¿Qué es la sinapsis? Es la zona especializada de contacto donde tiene lugar la transmisión del impulso, mediada por un neurotransmisor. Es la zona entonces especializada de contacto donde tiene lugar la transmisión del impulso. Ese impulso está producido por un neurotransmisor. Entonces, en esas terminaciones axónicas, que están ubicadas cerca del pericarión, de otra célula, o la dendrita, de otra célula, no hay mitocondria. Están prácticamente ocupadas por vesículas, que son las vesículas sinápticas. Estas se ubican en el axolema, la membrana del axón, que se denomina zona activa, que es una condensación del citoplasma, donde se van a fijar esas vesículas y se va a liberar el neurotransmisor. La secuencia presináptica o membrana presináptica. Pregunten cualquier cosa que no entiendan. También del lado de la membrana del receptor o postsináptica también existe una condensación electrónica. En el espacio sináptico, entre la membrana presináptica y postsináptica, existe materiales que son materiales extracelular, que corresponde a proteínas transmembrana, moléculas de la matriz celular, que son estructuras como el tipo de la integrina y del CAM, que son proteínas que mantienen la unión entre las membranas sinápticas y postsinápticas, dejando el espacio. Esta es una micrografía de la sinapsis, donde se ven las vesículas sinápticas acá en denso. Este es una célula muscular, el endomicio de una célula muscular, el botón terminal adosado, y la gran cantidad de caveolas, que son espacios que están indicando la exocitosis y la liberación de las vesículas sinápticas en la pared de la membrana de la célula muscular en este caso.
Bueno, ahí te dice rápidamente cómo es lo que se produce ese ciclo de la vesícula sináptica, ¿no es cierto? Que se libera por esa citosis. Esa liberación es rápida, debido a la presencia de una gran cantidad de vesículas, que se llama pool liberable, que se adhieren a la membrana plasmática. Existe un pool de reserva también de la neurotransmisión que se va liberando activamente. Cada vez que se libera, se recicla nuevamente, ya que empieza con la liberación de la vesícula del endosoma temprano. Esto viene viajando por el axón que está acá, se almacena en este endosoma temprano, ahí se van liberando las vesículas con el transmisor, se mantienen un pol de reserva, pasan a adherirse a la membrana presináptica, el anclaje, se libera el neurotransmisor por eso citosis, y vuelve a reciclarse la membrana, como vesícula recubierta por clatril, y se fusiona nuevamente el endosoma temprano y se reinicia el ciclo de la vesícula sináptica. Como se va reponiendo esta membrana hacia el endosoma temprano para nuevamente recargarse con neurotransmisor y así iniciar el ciclo. Acá tenemos en este esquemita nuevamente el axón, para que no se vuelvan a olvidar nunca más. Cómo se va otro esquemita, las vesículas, los neurotransmisores se liberan, son captados por los receptores en la membrana postsináptica. La membrana presináptica es del axón, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica es del receptor. Acá tengo una micrografía electrónica de eso. La membrana presináptica, la vesícula sináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica, y la densidad en ambas membranas iguales. Entonces decía que hay un montón de ensanchamientos denominados botones terminales o neuropodio. Termina, conforma una porción terminal y se encuentra todo a lo largo de la axón los botones de pasaje de esta estructura. ¿Entendieron sinapsis? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo podemos clasificar a la sinapsis? Las sinapsis se clasifican de acuerdo más al lugar donde se producen realmente. Por eso tenía axodendrítica cuando el axón va sobre una dendrita. Axosomática cuando va sobre un cuerpo celular. Axoxónica ubicada sobre otro axón con una terminal nerviosa. Dendrodendrítica entre dendritas y somasomática entre soma adyacente, cuerpos celulares adyacentes. ¿Vale? Y tenemos un esquemita donde vemos los esquemas de los diferentes tipos de sinapsis, ¿sí? De acuerdo al lugar de contacto finalmente. Bueno, esta es una micrografía electrónica donde vemos el botón sináptico, las vesículas sinápticas, la membrana presináptica, la hendidura sináptica, la membrana postsináptica. ¿Está? Bueno, eso entonces es lo concerniente a la neurona. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de las células que acompañan la neurona, que no participan en el proceso de transmisión del impulso, que son las células de la neuroglia o la glía.
Estas células son células de sostén, de nutrición y defensa que tienen el tejido nervioso. En cantidad, en número, superan a las neuronas. Están ubicadas entre las neuronas. Entonces eso forma parte de lo que es el neurópilo, aparte de la gran cantidad de conexiones axónicas y dendríticas que existen en ese espacio entre neuronas, existen estas células también, que superan el número. También están incluidas dentro de esta neurona las que se llaman las células del epéndimo, que son las células que recubren todas las cavidades encefálicas, las cavidades que hay dentro de los órganos del sistema nervioso central. Después van a ver que en el tejido nervioso se origina todos los órganos del sistema nervioso de un tubo que se llama tubo neural. Entonces, por una serie de plegamientos, por el desarrollo del embrión, ese tubo se va realizando una serie de cambios en la parte anterior, mejor que terminan con todos los cerebros, cerebelos, etc. Pero siempre dentro de esa estructura existe la cavidad central. Esas cavidades, conducto silvio, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, que están recubiertos por estas células del epéndimo. Aparte de esas células del epéndimo encontramos las células de Schwann y las células satélite que me encontrado, que rodean a las neuronas que están en los ganglios. Las neuronas que están fuera de los órganos del sistema nervioso central, que forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces tenemos células de la neuroglia, como los astrocitos protoplasmáticos, los trocitos fibrosos. Acá están unidas a un vaso sanguíneo, son células de nutrición, toman los nutrientes del vaso sanguíneo, que son las que van a nutrir las neuronas. Los oligodendrocitos, las microglia, que son las células de defensa, son los macrófagos del sistema nervioso central, y las células del epéndimo, que son las que cubren esas cavidades internas. Vamos a empezar por los astrocitos. Acá tenemos los astrocitos. Estas células no se pueden ver. Lo único que se ve son los núcleos en la técnica por ejemplo. Hay que hacer técnicas especiales. Hay técnicas especiales de impregnación para cada tipo de célula de la neurona. Entonces se colorea una técnica especial que son impregnaciones, microcloruro de mercurio, microcloruro de plata, que lleva a que se coloree exclusivamente las células, no aparece otra estructura. De manera, las técnicas de impregnación ustedes van a ver exclusivamente el astrocito, por ejemplo. Técnica para astrocito o para ver el oligodendrocito, para ver células de micrófono. Son células estrelladas con numerosas ramificaciones, como este acá en esta micrografía de arriba. Incluso tiene una prolongación que están unidas a vasos sanguíneos, formando esos procesos pediculares o perivasculares, pies chupadores, que contactan con el vaso sanguíneo. Acá tenemos el capilar y el pie chupador, el cuerpo del astrocito. El núcleo claro contiene numerosos filamentos del citoplasma, gránulos de glicógeno. Este tipo de filamentos son muy particulares del astrocito. La proteína ácida glial, es un filamento de tipo intermedio que solamente lo encontramos en los astrocitos. Existen dos tipos de astrocitos, el astrocito fibroso y el astrocito protoplasmático. El astrocito fibroso tienen más fibra, son con contenido más fibrilar, se encuentran en la sustancia blanca y presentan menos ramificaciones o prolongaciones, más largas y poco ramificadas, o sea, donde presentan pocas prolongaciones, más largas y poco ramificadas. Como estamos acá, en la izquierda. Y el astrocito protoplasmático posee muchas ramificaciones cortas y muy ramificadas. Se encuentra sobre todo en la sustancia gruesa. Ambos tipos emiten procesos,
perivasculares y otros que contactan con la neurona. ¿Sí? También se continúan, a veces contactan con las membranas cerebrales, como en la vía madre. Entonces, básicamente son células de nutrición. Acá tenemos un astrocito protoplasmático unido a un pie perivascular, al vaso sanguíneo, ¿sí? Y contactando con el pie perineural alrededor de la mielina que rodea a la acción del neuronal. También actúan como armazón o como sostén. ¿Sí? Participan en la para el movimiento neuronal, mantienen separadas las neuronas, mantienen las prolongaciones, también en la eliminación de los neurotransmisores, en muchos de esos neurotransmisores que participan en la sinapsis, esos neurotransmisores que si siguen quedando dentro del espacio van a seguir excitando e inhibiendo. Tiene que cumplir su función y ser eliminado. Entonces el astrocito participa eliminando esos neurotransmisores que están en ese espacio excediendo su nivel. Y actúan regulando el medio iónico intracelular. Producen el lactato, que es la glucosa, el glúcido, que a partir de la glucosa va a ser la fuente energética fundamental de la neurona. ¿Está? Entonces ese sería el oligo, o astrocito fibroso y protoplasmático. Básicamente tiene función de nutrición, de sostén, ¿sí? En el espacio interneuronal. La otra célula es el oligodendrocito. Son células que poseen una técnica especial para ver la oligodendrocito. Tienen mucho menos ramificaciones o prolongaciones. Son núcleos que tienen mucho más pequeños. No tiene filamentos ni gránulos de glucógeno en el citoplasma. Acá tenemos otra técnica especial, como tiene mucho menos prolongaciones. Y podemos encontrar dos tipos, el denominado oligodendrocito satélite, que se encuentra sobre el cuerpo de la neurona, en la sustancia gris, y en la sustancia blanca forma la mielina. Y también se denominan algunos oligodendrocitos interfasciculares cuando están ubicados entre las fibras nerviosas. Acá está un dato importante, ¿eh? Entonces el oligodendrocito en la sustancia blanca forma la mielina, ¿eh? En los órganos del sistema nervioso central. Otra célula de la neuroglia es la microglia. Son células muy pequeñas, tienen un núcleo muy pequeño, técnica especial también. Acá tienen células de la microglia. Y tienen un origen diferente al de las células de la neuroglia, la otra célula neuroglia. Tienen un origen mesodérmico. Porque se originan de monocitos fetales que llegan al sistema nervioso central por el torrente sanguíneo. Son células presentadoras de antígenos y participan en los procesos defensivos. Son como los macrófagos del sistema nervioso central. Reaccionan ante una lesión. Se dividen, se modifican morfológicamente y liberan sustancias de señal como son las citoquinas.
haciendo que después reaccionen las células astrocitarias, los astrocitos, y los oligodendrocitos. Entonces, astrocitos, oligodendrocitos y microbios. Otra célula es la célula del epéndimo, ependimaria. Lo tenemos acá es como si fuera un epitelio cúbico, simple, que va a recubrir todas las cavidades, los ventrículos cerebrales, y el conducto medular, el conducto central de la médula. Tiene proyecciones ciliadas, las superficies laterales de las células se relacionan por osmosomas y nexos, no hay uniones excluyentes y tampoco hay membrana basal. Eso lo diferencia del epitelio común. Entonces estas son células que recubren las cavidades, los ventrículos de los órganos del sistema nervioso central, tanto el conducto central de la médula y los ventrículos cerebrales. Como un epitelio cúbico simple, no hay membrana basal, y tiene cilia y está unido por tipo de uniones tipo nexo. ¿Alguna pregunta? A estas células, los oligodendrocitos, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias también se denomina neuroglia central, que se encuentra en los órganos del sistema nervioso central. Y después tenemos lo que se llama la neuroglia periférica, que está formada por las células de Schwann y las células satélites. Entonces, al considerar ya las células de Schwann, tenemos que empezar a hablar de la fibra nerviosa. La fibra nerviosa. ¿Qué es una fibra nerviosa? Una fibra nerviosa es el axón con sus correspondientes envolturas. O sea, es el axón con su vaina nerviosa. Las fibras nerviosas forman los nervios periféricos y los tractos nerviosos en el sistema nervioso central. Los axones están rodeados por células que se llaman células de Schwann, que van a formar esa vaina que en los axones periféricos mayores van a formar lo que se llama la vaina de mielina. En la fibra nerviosa diferenciamos dos tipos de fibras, las fibras nerviosas mielínicas y las amielínicas. Ya vimos que en el sistema nervioso central la mielina es producida por el oligodendrocito, la sustancia blanca de los órganos del sistema nervioso central. Entonces, la mielina en el sistema nervioso periférico está producida por la célula de Schwann. Entonces, una técnica de impregnación de una fibra, vemos el axón en la parte media más clara, la vaina de mielina que le rodea, se ve el citoplasma de la célula de Schwann, y cada tanto se ve el nódulo, una contracción que son los nódulos de Gambier. Entonces tenemos la fibra nerviosa rodeada por la célula de Schwann que produce la mielina. En las fibras nerviosas mielínicas, el sistema nervioso periférico. Entonces las fibras nerviosas periféricas
decíamos que pueden ser mielínicas y amielínicas. La fibra nerviosa amielínica, los axones están rodeados por las células Schwann, que forman una vaina completa alrededor de él. El núcleo es alargado y el plasmalema, la membrana plasmática, forma unas invaginaciones que rodean al axón. ¿Eh? Este pliegue se denomina mesaxón. Cada célula puede tener hasta 30 axones de lado. ¿Sí? Estos son los axones y esta es una célula de Schwann. Puede englobar infinidad de axones que son empaquetados. ¿Eh? El espacio que hay entre el axón y la célula de Schwann se relaciona con el espacio intercelular, por supuesto, extracelular, mejor dicho. ¿Sí? Y ese pliegue, que al doblarse, al meterse, al imaginarse el axón, forma ese pliegue de la membrana plasmática que se llama mesaxón. Envuelve o contiene a varias fibras nerviosas, pero no forma mielina. Entonces es fibra nerviosa amielínica. Tenemos este esquemita, una célula de Schwann, el núcleo, el citoplasma como contiene a varias axones, sin formar la vaina mielina. Entonces tiene una sola vaina de Schwann, se denominan amielínicas. Son fibras formadas por axones de neuronas pequeñas, muy delgadas, carentes de mielina, y en los preparados es difícil de ver. ¿Eh? Pueden ver solamente los núcleos de la célula. Acá tenemos una micrografía electrónica, el axón y el núcleo de la célula Schwann que contiene este axón. Acá tenemos mayormente el axón en varios axones en una citoplasma de la célula Schwann. Entonces son fibras amielínicas entonces. Las fibras nerviosas periféricas mielínicas en la célula Schwann, ahí produce una vaina mielina alrededor del axón. ¿Eh? Cada axón es rodeado por su propia vaina de célula Schwann, iniciando el proceso de mielinización. Mielinización que va progresivamente en la célula Schwann, va envolviendo el mesaxón, se prolonga y se va como plegando, formando la vaina mielina. El mesaxón de la célula se prolonga y forma una membrana en espiral alrededor del axón. Gradualmente se forma un largo trazo de plasmalema en espiral que es presionado hasta adaptar la estructura de la mielina. Dado que el citoplasma de la célula de Schwann es eliminado por la presión del espacio entre las mielinas. Y así se obtiene la mielina compactada. Que se va plegando a medida que va presionando sobre el citoplasma de la célula de Schwann, que se elimina, quedándola compactada la mielina para obtener la mielina bien compactada, que en realidad es la superposición de membranas plasmáticas, de unidad de membrana. Membranas lipoproteica que van a formar esa vaina mielina que va a recurrir al axón. Cada célula de Schwann entonces va a producir un tramo de aislante del axón. Acá vemos otro proceso, en el proceso, cómo se va produciendo. El mesaxón se sigue plegando la célula, la membrana plasmática va a formar un compacto que es la mielina y va a desplazar el citoplasma de la célula Schwann. Entonces queda en microscopía electrónica de esta manera: la célula del axón, la vaina de mielina, el núcleo de la célula de Schwann. Solo queda el núcleo rodeado de citoplasma alrededor del espacio que hay entre célula y célula, se va a constituir lo que se va a llamar nodo de Ranvier. Aquí tenemos una mielina compactada. Entonces,
cada célula de Schwann va a formar un nodo de Rambier de extremo a extremo. Y el nodo de Rambier va a ser el final de la formación de la mielina de una célula de Schwann. Todo un segmento internodal va a estar formado por una célula de Schwann que formó la mielina en un tramo de la fibra. ¿Sí? Entonces la superficie de membrana citoplasmática se fusiona y forma la línea densa mayor. Cada célula de Schwann forma un segmento de mielina a lo largo del axón, con el núcleo ubicado en el centro de ese segmento. El espacio entre dos segmentos se denomina espacio de Rambier o nudo de Rambier, y la extensión se llama segmento internodal. ¿Está? Acá tenemos otro. El axón, el célula de Schwann, y cómo van envolviendo la vaina de mielina. Esta es una micrografía electrónica de esa estructura. Entonces el citoplasma que persiste en el nódulo entra en contacto con el axolema del axón y se sella a través de una sonula ocluyente. A medida que crece el diámetro del axón, también crece el segmento de mielina, en longitud y diámetro. Entonces en las fibras nerviosas periféricas, los segmentos de mielina alcanzan hasta 500 micrómetros de largo. Ya tenemos, entonces, de una neurona, este es un nervio, una fibra nerviosa, la vaina de mielina, y el tramo que rodea a una axón, una neurona. En tanto aparecen en las hendiduras, en diagonal, que son defectos de mielina que se llaman incisuras Smith-Lantermann, que son como empaquetamientos incompletos de la membrana plasmática de la célula de Schwann, que quedan metidas dentro de la mielina, que se llaman incisuras de Smith-Lantermann. La mielina está compuesta por un 75% de lípidos y un 25% de proteínas, con el colesterol como lípido dominante. Entonces, la mielina es básicamente colesterol. Esta estructura puede cambiar constantemente, sufre constantes cambios metabólicos, y las colaterales que salen del axón salen a partir de los espacios de Rambier, nódulos de Rambier. Está entonces la fibra nerviosa mielínica y mielínica del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, las fibras centrales mielínicas, o sea, las fibras nerviosas están en los órganos del sistema nervioso central. Esa mielina es producida por el oligodendrocito. Vean cómo es diferente, porque el oligodendrocito puede, un solo oligodendrocito, producir mielina a varios axones, varias fibras nerviosas. Entonces la mielina del sistema nervioso central producida por el oligodendrocito, que emite varias prolongaciones en la que va a producir la mielización de varios axones. ¿Está? Todo lo que es formación de las estructuras líneas densas mayores, el desarrollo de la mielina compacta tiene lugar como en la fibra nerviosa periférica. ¿Está? Entonces, acá lo que tengo que hablar es que la fibra, la mielina es producida por las células de Schwann en las fibras nerviosas periféricas, en el sistema nervioso periférico. Y la mielina es producida por el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Rodean los axones del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta?
Bueno, y hablamos de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Todos los órganos del sistema nervioso central se componen de dos elementos que son la sustancia gris y la sustancia blanca. Voy a ver un preparado de la médula, un corte de médula como el que tenemos acá, por ejemplo. Vemos que está formado el corte de médula espinal por una estructura central en forma de H, donde va el canal medular, donde los tramos están constituidos por una estructura en forma de H, evidentemente, rodeado de toda una sustancia que le rodea, que tiene características diferentes, estructurales y tintoriales. Se ve más oscura, por eso se llama la parte central sustancia gris y la externa sustancia blanca. En la sustancia gris tenemos los cuerpos neuronales. Las ramificaciones de esas neuronas, los astrocitos plasmáticos, oligodendrocitos y las células en la microglia. Y en la sustancia blanca que está en la periferia, contiene las fibras mielínicas y amielínicas, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglias. Y el color se debe a la mayor concentración de mielina rica en líquido en la sustancia blanca. ¿Está? Entonces, en la sustancia gris están las neuronas, los cuerpos neuronales, con sus prolongaciones, células de la microglia, oligodendrocitos y células microglias. Y la sustancia blanca contiene las fibras mielínicas y amielínicas, oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia. El color se debe al mayor contenido de mielina, que forma la sustancia blanca. ¿Entendieron? Entonces la neurona siempre lo tiene que ubicar, el cuerpo de la neurona es sustancia gris. En la sustancia blanca van a estar las proyecciones mielínicas de esas neuronas. ¿Bien? En los nervios, ¿qué son los nervios periféricos? La fibra nerviosa es el axón y su envoltura. Esas fibras nerviosas se reúnen en haces para formar los nervios periféricos. Esas fibras nerviosas, para formar el nervio, están unidas por estructuras conjuntivas. Esas estructuras conjuntivas que rodean el nervio, al igual que como vimos los músculos, tienen su denominación. Epineuro es lo que rodea externamente, aquí el conectivo que rodea externamente a una fibra nerviosa. Perineuro es lo que divide en grupos o haces a esas fibras nerviosas. Y endoneuro, el tejido conectivo rodea cada fibra. Entonces, tejido conectivo que rodea a las fibras nerviosas para formar el nervio periférico. Epineuro, perineuro y endoneuro. El perineuro es especialmente característico porque va a formar una estructura más compleja que va a tener ciertas particularidades epiteliales y musculares, constituyendo la denominada barrera hematoneural en el perineuro. Tenemos una fotografía, una técnica corriente como el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Cada axón rodeado de la vaina de mielina. Con la técnica corriente no se ve, por eso se ve ese espacio en blanco. Recuerden que la mielina es un líquido complejo, de manera que con la técnica corriente se borra, queda prácticamente queda en blanco, se queda el axón en la parte central. Se ve un punto. Bueno, acá tenemos para que vean más o menos lo que son la estructura de los nervios espinales y los nervios craneales. El nervio espinal
va a salir de la médula espinal, y el nervios craneales van a salir todo el sistema nervioso central, el sistema nervioso central. En cuanto a los ganglios, son los cuerpos de células nerviosas que están por fuera del sistema nervioso central. Yo le decía. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Tenemos los nervios espinales y los nervios craneales. Los nervios espinales se forman cuando las fibras abandonan la superficie de la médula. ¿Sí? Por el medio de la parte de las astas dorsales, acá las astas dorsales. Y hasta la asta dorsal, la ventral, van a salir ahí los nervios. Van a formar una fusión. Con la dorsal y la ventral. Y van a tener su acción sobre la piel, puede ser el caso, por son músculos. En este caso. Estos son los nervios espinales. Y los nervios craneales, que salen de la cavidad craneal, salvo por el origen diferente, tienen el mismo comportamiento que los nervios espinales. ¿Sí? Las fibras aferentes son acciones que provienen del cuerpo celular, y las fibras aferentes parten de las células pseudounipolares de los ganglios. ¿Está? Nervio espinal y nervio craneal, depende de dónde sale. Y los ganglios, estos son los cuerpos neuronales que están fuera de los órganos del sistema nervioso central. Están en los ganglios craneales, ganglios espinales y ganglios autónomos. Tienen el cuerpo, la neurona, sensitiva, y las células satélites, que son células de la neurona que les rodean. Está formado una cápsula de tejido conectivo, cuerpo de las neuronas, haces de fibras nerviosas, y las células satélites, que son las células que la acompañan. Rodeado entonces de tejido conectivo, que lo llaman el epineuro, perineuro, límite trabecular al interior del ganglio, muy vascularizado. Cada célula ganglionar está rodeada de una célula satélite, ubicada junto a su superficie, que lo separa. El tejido es conjuntivo secundario. Muy bien. Entonces, sí, perdón. Bueno, entonces ahí tenemos la estructura del tejido nervioso, fibras nerviosas, sinapsis y células de la neurona. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, si no hay una pregunta. Profe, ¿este Power lo van a subir? Sí. Bueno, Sí, lo vamos, gracias. lo vamos a clavar a Alza. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Chao, Luis. Hasta luego, Vos hasta después luego. me Sí. pasás ¿sí? Sí. Bueno, gracias. Chao, chicos. Chao, chao.